días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos revisando ya nuestro devocional número 80 basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es Salmo de la vid de Jehová. Y vamos a leer nuestra porción, que en esta mañana es el Salmo número 80. Vamos a buscar en nuestras Biblias esta porción. Salmo número 80. Dice: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre, para que para ti afirmaste. Así no nos apartemos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bien, este salmo es un lamento de la comunidad y es una imagen poderosa de el mensaje que está transmitiéndonos el salmista, que es una súplica por la restauración. Este salmo está marcado por dos metáforas. Primero, el rebaño del buen pastor, y segundo, la viña de la vid verdadera. Ambas metáforas son usadas también en el Nuevo Testamento al referirse a su pueblo. Este salmo de Asaf es justamente uno que está marcado con la melodía sobre lirios. La estructura del poema nos muestra un llamado al pastor de Israel a restaurar a los afligidos, un lamento concerniente a la ira de Dios contra su pueblo, la metáfora que hemos hablado del viñedo y un llamado a Dios para que vuelva, reviva y restaure a Israel. No se sabe de cierto cuándo y por qué motivo fue compuesto este salmo, pero la opinión más probable es que lo compuso alguien que vivía en Judea antes de la cautividad de Babilonia, y que su oración es por las tribus del norte que ya estaban en el desierto. El salmista suplica señales de la presencia de Dios entre ellos y a favor de ellos. Se queja del castigo bajo el cual se hallaban y compara las desolaciones presentes a una vid que había florecido, pero que estaba ahora destruida. Concluye el salmo con una oración a Dios para que se digne mostrarles su favor y les prepare a ellos para recibir sus favores. Este es un cántico de petición nacional
al Señor de los ejércitos por una restauración política y espiritual. El Salmo trata del reino del norte, José. Parece que el Salmo fue escrito después de la destrucción del norte por los asirios. Ya ha cesado la amargura que siempre caracterizaba a los dos reinos en la actitud del uno contra el otro. El que escribe este salmo piensa con nostalgia en los tiempos lejanos cuando Jehová pastoreaba como a ovejas a José y desea entrañablemente su restauración al rebaño unido de Israel. El salmo continúa con estos temas. Pone de relieve la angustia y crisis de la destrucción, la posibilidad de peligro, las desesperanzas relacionadas con las guerras, los dolores asociados a las invasiones. Y en efecto, el contexto del Salmo es la destrucción y la dificultad. Sin embargo, no se trata ahora de la crisis relacionada con la ciudad de Jerusalén ni con la destrucción del templo. El salmista se presenta delante de Dios en oración para presentarle al reino del norte, que enfrentaba amenazas de sus enemigos y debía responder con valor y sabiduría al ambiente de crisis que le rodeaba. El propósito del salmista aquí es suplicar e implorar a Dios su intervención redentora y liberadora para traer la restauración al pueblo que se sentía herido, cautivo y deprimido. La identificación del poema con el reino del norte se fundamenta en las referencias al pueblo de Dios con las antiguas tribus de Efraín, Benjamín y Manasés. Las posibilidades que nos presenta el Salmo es esta invocación al pastor de pastores, al pastor por excelencia, a Dios mismo. En los primeros 3 versículos presenta las peticiones del pueblo a Dios. Se identifica como el pastor de Israel. De esa forma, el poema se relaciona con el Salmo que revisamos el día de ayer y le brinda al clamor un sentido de intimidad, pertenencia y confianza. La oración es muy intensa, es altamente sentida y transmite un sentido profundo de urgencia. Se revela en esto en los imperativos que usa, pues dan la impresión de que Dios estuviese dormido. Escucha, resplandece, despierta, ven a salvarnos. En efecto, desde el comienzo mismo del poema se revela la intensidad del clamor. Las imágenes iniciales son las del pastor y la luz. La primera alude a la responsabilidad del rey pastor de cuidar, alimentar y proteger al pueblo. La segunda imagen, que se incluye en la oración y en el estribillo, se relaciona con la salvación. Implorar la luz divina es pedir su intervención salvadora y liberadora. Además, es importante que nosotros podamos recordar que, de acuerdo con el libro de Génesis, el primer acto de la creación fue la luz. Lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 3. En ese sentido, el salmista solicita la intervención del Dios que crea, que establece orden, que tiene control sobre la naturaleza y la historia. La referencia a los querubines evoca el arca del pacto o la alianza, que era el signo visible del Dios invisible y que también aludía al Señor de los ejércitos, al Dios guerrero que habitaba en medio de las realidades de su pueblo. Después, del versículo 4 al versículo 7, es en este salmo donde se ponen de manifiesto las preocupaciones típicas de la gente que enfrenta peligros mortales. Se revelan las preguntas básicas de personas que deben responder a desafíos extraordinarios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y en efecto, ese clamor es más que una expresión tradicional en el culto. Es una petición de ayuda que surge de lo más profundo del alma humana. ¿Cuántas veces hemos llegado a preguntarnos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo soportaremos tal o cual condición? ¿Hasta cuándo, Señor, vendrás a ayudarnos? Es algo que se vuelve íntimo, es algo cercano a nosotros.
Es algo que nos sorprende a cada instante, tal vez a cada día, hoy, en estos tiempos. ¿Hasta cuándo tendremos paz? Este es un componente particular. Es el salmista inquiere en torno a su futuro, pues la calamidad tiene el potencial de aniquilación y destrucción total. Un componente particular de ese clamor es el hecho de que el salmista le atribuye a Dios el origen del problema. Fue el Señor el que dio a comer al pueblo pan de lágrimas y le dio a beber lágrimas en gran abundancia. Además, fue Dios mismo el que propició las condiciones de burla y escarnio de vecinos y enemigos. De acuerdo con el poeta, la crisis que vive el pueblo está relacionada con la voluntad divina, y esa afirmación es la que les hace exclamar: ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento habrá futuro entonces para nosotros? Y ante esas preguntas existenciales, el salmista responde con la afirmación que ha meditado en su mente. Y ante esas preguntas existenciales, el salmista responde que reconoce en Dios la capacidad de triunfo y que afirma su poder redentor. En la última parte del versículo 8 al 19, en esta sección, el poema incluye la presentación de una parábola en torno a la viña, que puede dividirse a su vez en componentes básicos. La primera parte hace un recuento de las intervenciones de Dios en la historia nacional. Comienza desde la historia en Egipto, prosigue con la entrada a Canaán y alude a los límites territoriales de la tierra prometida. La imagen es la de un labrador que trabaja en su viña. Dios es el labrador y el pueblo de Israel la viña. El pueblo creció y se extendió hacia el sur, es decir, hacia los montes, hacia el norte, hacia los cedros, hacia el oeste, que era el mar, y hacia el oeste, que era el río. Y esas fronteras evocan los límites territoriales de la época de David, que son símbolo de protección divina y prosperidad. Sin embargo, toda esa bendición ha desaparecido. Y ante la vista asombrada del pueblo, en medio de su desorientación y perplejidad, el pueblo pregunta nuevamente: ¿por qué? Aquí en el versículo 12 dice: ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? ¿Por qué sucede esto, Señor? La gran interrogante es la razón por la cual Dios permitió o propició esta crisis que atenta contra la existencia misma del pueblo. Con la misma imagen del labrador y viña, el salmista expone su causa. Las acciones de Dios han puesto al pueblo a merced de animales salvajes y de los transeúntes. Los enemigos son caracterizados en la parábola como los que pasan por el camino: el puerco montés, la bestia del campo, expresiones despectivas que revelan el desprecio del pueblo hacia sus adversarios. El labrador divino ha dejado su vid sin protección, a merced de la naturaleza. La gran queja y reproche fundamental del salmista es que el pueblo se siente solo, vulnerable y desprotegido. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido de esta forma? Solos, vulnerables y desprotegidos. Es en esta parte de la sección del Salmo donde se pone de manifiesto una serie importante de súplicas y compromisos. El primer clamor es que vuelva el Dios de los ejércitos, aquí en el versículo 14, que es una manera de aludir al Señor triunfante y que conquista. El salmista clama por la visitación y mirada redentora de Dios desde los cielos, pues esa acción divina es liberadora. Se solicita con urgencia la intervención divina, pues fue el Señor mismo quien la plantó, pero ahora esa viña está en peligro de perecer. El Salmo incluye una petición por el rey de Israel en el versículo 17.
La mano de Dios debe estar sobre el varón que está sentado a la diestra del Señor, sobre la persona que Dios afirmó para sí mismo. En el contexto de este salmo, la petición es que Dios debe proteger al rey, pues representa al pueblo. Esta afirmación presupone que la bonanza real es también la paz para la comunidad. Con el tiempo, tanto la comunidad judía como la cristiana interpretaron esta referencia al monarca histórico desde una perspectiva mesiánica. Una expresión de compromiso final del Salmo pone en evidencia una muy importante afirmación. No fue el Dios que abandonó su rebaño, sino el pueblo que se apartó del Señor. Es la afirmación en el versículo 18. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Eso es lo que ha pasado. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Los valores y las enseñanzas que se desprenden del Salmo se revelan en las imágenes que utiliza el poeta. Dios es pastor, Señor de los ejércitos y labrador. Y en efecto, las tres ideas en torno a Dios lo ubican en un plano muy cercano al pueblo. El pastor es quien cuida, alimenta y protege al rebaño. El Señor de los ejércitos es el que interviene al fragor de la batalla para darle la victoria. Y el labrador es el que se preocupa por mantener la viña en estado óptimo para poder disfrutar de sus frutos. Las tres ideas enfatizan el deseo divino de estar muy cerca de su pueblo, pues esa cercanía incentiva la seguridad, propicia la esperanza y afirma el futuro. El Salmo presenta a Dios como un mal pastor y labrador. Además solicita la intervención del Señor de los ejércitos, pues se siente derrotado y sin esperanzas. El salmista da rienda suelta a su dolor e inseguridad y expresa sus sentimientos más hondos y complejos. Aunque conoce bien la teología de la salvación, no siente que esas grandes afirmaciones teológicas se hacen realidad en su vida. Para el salmista hay discontinuidad entre lo aprendido de Dios y lo que está experimentando ahora en este tiempo. Y ante tal confusión se presenta ante el Señor con honestidad y firmeza. Lo intenta esconder sus sentimientos y los expresa con sinceridad. Los expresa con libertad. Aquí vemos estas expresiones de dolor en posibilidades de triunfo y esperanza. Aún en los momentos más agrios de la vida, el salmista reconoció el potencial divino para iluminar con su liberación y salvación las oscuras realidades del dolor humano, tanto personal como nacional. Jesús de Nazaret se identificó tanto con las imágenes del pastor como con las del labrador de este salmo. Desde la perspectiva del pastor, se presenta como el pastor verdadero que da su vida por las ovejas. Para utilizar la imagen del labrador, afirma que él es el verdadero labrador que hace que la vid dé mucho fruto. Este Salmo 80, como hemos dicho, es la súplica pidiendo la restauración. Es un salmo de lamentación. Vemos al Señor, recordamos al Señor como pastor, al Señor como juez, el Señor como labrador del viñedo. El varón que está a la diestra del Señor es quien debe ser afirmado, es quien debe estar en óptimas condiciones para que esto traiga paz a la comunidad. La mención que se hace al principio es esa mención a que Dios no retarde su acción sobre la nación. Es doloroso ver la condición en la cual ahora Israel se encuentra. 3 veces el escritor llama a Dios para que los restaure.
Y antes de la restauración debe venir el arrepentimiento, un cambio de actitud respecto a nuestros pecados. El arrepentimiento demanda que nos humillemos y volvamos a Dios para recibir su perdón. Cuando nos volvemos a Dios, nos ayuda a vernos a nosotros mismos, incluyendo nuestros pecados con más claridad. Y cuando vemos nuestro pecado, el proceso de arrepentimiento debe repetirse una y otra vez. Solo así seremos restaurados a la comunión con Dios. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Quizá no se refería tan claramente al Mesías, sino a Israel, a quien Dios llama en otras partes mi hijo, mi primogénito, como en Éxodo 4:22. El salmista suplica que Dios restaure su misericordia a Israel, el pueblo escogido, para llevar su mensaje al mundo. Tomemos este salmo para nosotros y pidamos a Dios que nos restaure. Pidamos a Dios que nos perdone. Estemos arrepentidos de todas aquellas cosas que hemos hecho y que desagradan a Dios. Cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestra forma de actuar, cambiemos nuestros pasos de dirección y volvámonos a Dios y seamos restaurados. Humillemos nuestra persona delante de Dios y volvamos hacia Él. Recibamos perdón. Veámonos tal como somos y reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos nuestras imperfecciones. Solamente entonces y solo entonces seremos restaurados a la comunión con Dios. Oremos por ello hoy en este día. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.